Buenos días a todos mis hermanos. Qué bueno estar juntos de nuevo para escudriñar la palabra de Dios y hoy vamos a leer la palabra en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 11. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre. Y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho se decía de él. Se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Amén. Sin temor a equivocarme, no es que sea profeta, pero en 80 años, ninguno de los que estamos aquí estaremos respirando, si el Señor no viene pronto. Todos vamos a morir. En 80 años este salón no será el mismo. Cada una de sus caras no será conocida por nadie más. La muerte nos espera a todos. Como les decía a los niños, es el salario por el pecado. Fuimos excomulgados del paraíso de Dios. No tenemos comunión con Dios y Dios nos dio la muerte como señal de esta excomunión. La muerte nos separa los unos de los otros. Y es real para los niños. Los niños no escapan de la muerte. La historia que acabamos de leer tiene que ver con un joven, es decir, alguien después de los 12 años y antes de ser adulto a los 30. Era alguien con toda una vida por delante, porque la muerte tampoco respeta a los jóvenes y gente vital. La muerte no respeta a los ricos, también van a morir. Y como dice el dicho, no hay entierro con trasteo, ¿no? No te puede llevar nada. Saliste desnudo del vientre e irás desnudo a la tumba. Polvo eres, dice Dios a Adán, y polvo te convertirás. ¿Se han encontrado alguna vez con esta realidad, la muerte? No importa cuánto la ignoremos o cuánto evitemos el tema en la familia con nuestros hijos pequeños. No sé por qué hay padres que no les gusta hablar con sus hijos de la muerte. Pero la muerte es una realidad, estamos rodeados de ella. Abre la nevera y la muerte está allí. Este mundo está rodeado de muerte. Todo muere. Todo gime. La creación gime a una, dice la Escritura. Todo alrededor nuestro se descompone y está muriendo. Leí más bien una carta de un padre que perdió a su hijo pequeño. Decía: oh, cuando las poderosas alas del ángel de la muerte se posan sobre los tesoros de tu corazón y su sombra negra se cierne sobre tu hogar, sacude el corazón con un terror estremecedor. Ver a mi pequeño hijo devastado, aplastado
y destruido por la muerte y sentirme impotente para prestarle auxilio, desgarró mi corazón con una gran angustia. Este padre cuenta que jamás pudo superar esto. ¿Quién de nosotros no se ha sentido así al menos por un instante? La impotencia, el vacío de la muerte. La tumba parece tener la última palabra. Recuerdo el silencio cuando enterré a mi papá en el cementerio. Era un silencio ensordecedor. La muerte es horrible. Esa procesión lenta al cementerio, esa sensación de que no puedes hacer ya nada más. Sin embargo, en un pequeño pueblo olvidado de Galilea, en una de esas mismas procesiones llenas de silencio, gritos, lloros, duelo, el Evangelio nos detiene para que reflexionemos en la muerte. No para que veamos, como leímos ahora, un milagro más o lo recordemos, sino para que tengamos esperanza cuando nos enfrentemos a ella. Lo que Lucas registra aquí es una señal, un signo para que nosotros confiemos en Cristo y tengamos esperanza. Aquí tenemos una cápsula en miniatura de lo que es el Evangelio para nuestra vida. El Evangelio es esperanza y esa esperanza es a causa, como dice el título de nuestro sermón, a causa de que Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha venido, hermanos, en la persona de Cristo. Y eso hace la diferencia si enfrentamos la muerte. La muerte no es la última palabra. Así que lo que veremos hoy es no un solo milagro, sino más que eso, es la respuesta de Dios al problema del pecado, la muerte. El Espíritu Santo quiere mostrarnos a través de la Escritura esta mañana 3 cualidades gloriosas de Jesús que deben producir en nuestro corazón temor reverente, adoración y confianza segura. Estas 3 características de Cristo son su compasión, la autoridad con la que Él habla y su poder con el que Él da vida. En primer lugar, tenemos aquí la compasión. La compasión debe llenarnos de esperanza esta mañana. Si usted vino esta mañana, aquí el Señor quiere que usted tenga esperanza. Quiere llenarle de esperanza a causa de su compasión soberana. Dice la Biblia allí, aconteció después de que Jesús fue de la sanación de, ¿se acuerdan? ¿Después de qué? De la sanación del siervo del centurión romano. Es lo que tenemos en el versículo del 1 al 10. ¿Se acuerdan? Bueno, el Señor se desplaza a un pequeño pueblo de Galilea, llamado Naín. ¿Dónde queda Naín? Pues con la gente discute. Queda en Galilea, seguramente porque ya estaba el Señor. Queda cerca donde vivía el centurión romano. Queda cerca de donde Jesús tenía su centro de operaciones, cerca al monte Tabor. Era un pueblo, nada importante, no aparece en los mapas de historia, no aparece sino en Lucas. Así que ese pueblo era el pueblo olvidado. ¿Conocemos pueblos olvidados? Esta mañana estábamos recordando uno, a propósito. Mi hija dijo, papá, ¿dónde queda Pénjamo? Y yo no tenía ni idea, mi esposa dijo, no, en México debe ser. Y había un Pénjamo en Colombia. ¿Sabían eso? Bueno, está en el mapa, pero nadie lo conoce, ni los colombianos. Bueno, ese era Naín. Un pueblo desconocido en Israel, del que nadie ha visto en el mapa. ¿Naín? ¿Qué es eso? Este evento ocurrió en un pueblo olvidado. Y a propósito, Dios elige este pueblo pequeño para mostrarnos realmente el Evangelio a dónde llega. Llega a lugares remotos, olvidados. Y es parte de lo que Lucas quiere mostrarle a Teófilo, un gentil, alguien que no era pueblo de Dios. Dios vino a salvar personas que no eran pueblo
Gente lejos de Israel. Gente sin Dios, sin esperanza. Eso era Naín. Eso era esta viuda, sin esperanza, sola. Así que Lucas nos sitúa allí en la puerta de este pueblo. Y allí se juntan dos multitudes. Ahora piensen en esto, ¿no? Dos multitudes. Una multitud estaba liderada por ¿quién? Versículo 11. Sus discípulos iban con Jesús y estaban acompañados por una gran La gente había reconocido que una sola palabra de Jesús bastaría para sanar al siervo del centurión. Y multitudes estaban siguiendo a Jesucristo. ¿Cuál es la razón? Había celebración. Muchas de esas personas siguiendo a Jesús habían recibido milagros. Pedro había recibido la sanación de su suegra. Habían tenido una pesca milagrosa. Ellos estaban de fiesta, estaban contentos. Imagínense la gente que marchaba con Jesús. Gente que ya no tenía enfermedad, de angustia. Era como ver el cielo en la tierra. Entonces imagina el cielo sin lágrimas, sin lloros, sin enfermedad, solo consolación. Bueno, las personas que se acercaban a Cristo estaban sanas, consoladas, llenas, saciadas, gozosas. Era la mejor de las procesiones. ¿Han visto una procesión así muy contenta? Un pueblo lleno de gozo. Seguramente cantando himnos, salmos. Cuando de repente van a entrar a Naín. Jesús es el que dirige la marcha. El Dios de la vida está allí, dirigiendo la procesión. Él es el líder de esa procesión. Y se chocan en la puerta de esa ciudad con otra procesión. ¿Sí ven que había otra multitud allí? Y un grupo numeroso de la ciudad iba con ella. Versículo 12. ¿Liderado por quién? Por el hijo único de una viuda. ¿Quién convocó a esa multitud? El muerto. No la viuda. Todos estaban yendo a enterrar al muerto. Así que esa multitud estaba liderada por la muerte. No había fiesta, habían flautas. Un entierro en Israel era horrible, es como provoca llorar realmente, porque hay lágrimas de duelo y además flautas que producen lágrimas. La atmósfera era horrible porque contrataban plañideras y tú no quieres escucharlas llorar, lloraban horroroso, que te podías estremecer realmente por la escena. Era una escena estremecedora por la tristeza, el duelo, el luto, la desesperanza. Era algo desgarrador. Una mujer había perdido a un joven niño, a su hijo único. Era viuda. Qué escena, ¿verdad? Dos multitudes están allí. La vida enfrentada con la muerte. ¿A quién se van a unir? ¿Se unirá la procesión liderada por Cristo a la marcha del luto? ¿Llorarán acaso con ellos? ¿O los unirán a la marcha de la alegría y de la celebración? ¿Qué piensan? Bueno, ya saben la historia, ¿verdad? Vemos allí entonces la escena más trágica posible que se pinta acá. Piensen muy bien en esto. Una viuda pierde a su único hijo, no a su hija. Las mujeres en ese tiempo en Israel no facturaban. ¿Por qué se ríen? No, en serio. No ganaban dinero. Dependían del hombre de la casa, como debe de ser. Los hombres
eran los llamados a proveer para su familia y las mujeres dependían del trabajo de sus maridos. Si moría su marido, la mujer quedaba desprotegida. Pero si tenía hijos, los hijos recibían la herencia del papá, el apellido, etcétera, las tierras, y obviamente esa mujer podía seguir adelante con su vida. No perdía nada. Su hijo seguía en un sentido, redimía a su mamá. La mujer, como no era autónoma económicamente, ni tampoco era independiente, la viudez la ponía en una situación de completa vulnerabilidad. Por eso la ley de Israel decía en Deuteronomio 24:17, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. ¿Por qué? Era una mujer vulnerable. No le puedes prestar fiado y retenerle algo. No, más bien regálale, dónale, dale. No la desprotejas. Si está necesitada, dale. No le tomes algo en prenda. No le prestes plata. Regálala. ¿Me hago entender? La ley en Israel protegía a las viudas. Porque Jehová, de hecho, en el Salmo 146:9, se ofrece a los huérfanos y a las viudas. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Noten que habla del huérfano y la viuda, no el viudo. El viudo puede seguir trabajando, puede seguir haciendo sus cosas, ¿verdad? Pero la viuda quedaba desprotegida. Ella iba a perder su apellido, esta mujer perdía su apellido, perdía el sustento económico, ahora que su hijo moría, perdía acceso a la justicia en Israel y perdía toda posibilidad de mantener su propia propiedad y su dignidad social. Horrible, ¿verdad? Eran las personas vulnerables en Israel, las viudas, y los huérfanos. Por eso Pablo le dice a Timoteo que la iglesia debe ayudar a estas mujeres, a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué significa esto? Que en verdad están completamente desprotegidas, que no tienen hijos que las auxilien, que no tienen familia que vea por ellas, ¿verdad? Y que están completamente desprotegidas. La iglesia debe sostenerlas, lo mismo que sostiene a los pastores o a los huérfanos. La iglesia debe hacerse cargo. Si no hay familia que las redima. ¿Ven? Eso es una viuda que en verdad lo es. O sea, alguien completamente desprovisto. Fue el caso de Noemí y su nuera, ¿recuerdan? Cuando regresaron a Belén. ¿Cuál fue la respuesta de ella al regresar a Belén? No me llamen Noemí. ¿Se acuerdan qué significaba ese nombre? Placentera. O sea, alguien placentero, contenta pues. Llámeme Mara, amargada, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Una mujer viuda era una mujer en gran amargura. Ahora ven la situación. Esto es algo muy negro. La viuda en Naín, entonces, no solo está enterrando a su hijo, está sepultando su misma vida allí. Es todo lo que está perdiendo, lo está perdiendo todo al perder a su hijo, su esperanza, su generación, su economía. Y si no, también el texto vemos algo más allí, como un contraste increíble. A esta mujer no hay nadie quien le ayude. ¿Se acuerdan qué pasó con el enfermito del capítulo anterior? Un hombre que estaba a punto de morir. Un hombre piadoso que temía al Señor pidió ayuda, ¿verdad? Y mandó a llamar a Jesús porque sabían que él era el Mesías. Una fe tan grande en Israel, ¿verdad? El centurión romano. El centurión abogó por el enfermo. Y la palabra de Cristo sanó al enfermo a causa de la mediación del abogado. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no puede mediar por otra persona? Tan vulnerable. ¿Qué pasa?
¿Se han preguntado? ¿Quién va a ayudar a esta mujer? No hay nadie que abogue por ella. Ella misma tampoco va a hablar por ella. Ella ha perdido toda esperanza. Eso es la muerte, es la pérdida de toda esperanza. Así que aquí no hay embajadores, no hay intercesión, no hay una palabra de fe de parte de la viuda, no hay fe, de hecho. ¿Qué tipo de fe puede tener una persona que lo ha perdido todo? No hay ruegos, este niño está muerto y la muerte en este caso cerró la puerta y el silencio ha llenado todo. Así que hay una multitud aquí resignada. La muerte parece tener la última palabra. Ahora, tenemos que pensar en esto. La muerte nos roba la esperanza, la voz, la oración. Nos deja resignados, ya, perdimos la batalla. Y es allí donde el texto dice que cuando el Señor la vio, noten la progresión, la vio primero, se compadeció de ella y le dijo, no llores. 3 cosas progresivas que van en aumento. Y estas 3 cosas son un eco de lo que leemos en el Éxodo. Recordemos nuestra serie de sermones, ¿cómo le pusimos? El Éxodo o el último Éxodo, el Éxodo final. Lucas es el Éxodo final. Lucas nos está mostrando ecos del Éxodo. Y cuando el Señor vio, es un eco de lo que sucedía en Egipto. ¿Qué le dijo Dios cuando se encontró a Moisés lejos? ¿Se acuerdan? Cuando él huyó y estaba Dios en la zarza ardiente, ¿qué le dijo? Yo he visto la aflicción de mi pueblo Israel. Me he acordado de mi pacto. El Señor está también conmovido. He visto su esclavitud. Jehová está conmovido como Jesús. Está aquí. Voy a compadecerme de ellos en su esclavitud. Se va a acabar el lloro para Israel. Lo voy a redimir de Egipto. ¿Podía Israel hacer algo por ellos mismos? No. Estaban bajo un imperio del cual ellos no podían librarse. Eran esclavos. Asimismo, esta mujer estaba en una situación de la cual ella misma no podía librarse. ¿Quién va a abogar por ella? ¿Quién va a abogar por ti cuando pierdes toda esperanza? Bueno, hay uno. Y ese uno es solo Cristo. El Señor, el Dios soberano, el mismo que sacó a Israel de Egipto, está caminando a las puertas de esta ciudad para traer esperanza a esta mujer. Así que Lucas está aquí preparando a Teófilo y a nosotros para que podamos ver a Jesús como el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Por eso noten el énfasis de Lucas mientras él cuenta la historia. Si notaron bien, cómo llama Lucas a Jesús en la historia en contraste cómo lo llaman las personas que vieron el milagro. ¿Vieron el contraste? Versículo 13. Al verla, ¿cómo le llama? Lo está contando Lucas. Él está contando la historia y él está diciéndole a Teófilo, quien vio fue el mismo Yahweh del Éxodo. Él es el Señor. El Señor, la palabra Señor es la misma que se usaba en el Antiguo Testamento, aquí en el griego, Kurios, para Jehová. Es el nombre de Jehová, con el que comenzaron a llamar a Dios para no pronunciar el nombre innombrable. Pero Kurios aquí es el Dios soberano que redimió a Israel, el Dios del pacto, el que entra en pacto, el que se acuerda de su pacto, el que tiene misericordia de su pueblo, como leíamos ahora en Isaías. Ese Dios ha visto. Teófilo, en esta escena, quien está interviniendo es el Dios del pacto.
La gente va a decir, es un profeta. ¿Escucharon? ¿Qué dijeron la gente? ¿Qué dijeron ellos? Un profeta ha surgido, versículo 16, entre nosotros. Un profeta, uno más. Lucas dice, no, no, no. Y de hecho la respuesta más adelante, van a ver que el título dice Jesús y los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan van a preguntar, bueno, ¿eres tú el que habría de venir? ¿Eres tú Dios con nosotros? ¿Eres Emanuel? ¿Vas a ser el que quita los pecados del mundo? ¿Eres la esperanza que esperábamos? Y Jesús está anticipándonos de la respuesta para que nosotros podamos dársela a los discípulos de Juan. ¿Acaso no ves que los muertos resucitan con el poder de su palabra? ¿Acaso no ves que los sordos están oyendo, que los ciegos están viendo, que los leprosos están siendo curados? Son las señales de que a quien tenemos delante de nosotros, quien pisó el polvo de esta tierra, es Jehová el Señor, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, quien nació de una virgen para morir por nuestros pecados y poner fin a la muerte. El Verbo. Y noten lo más increíble de esta escena. El Señor, el Dios Todopoderoso, hecho hombre, Jesucristo, vino a buscar a esta mujer. Ella no lo busca a él vino a buscarla a ella. Y esto es lo que hacemos, la gracia irresistible. El Señor es el que nos encuentra a nosotros. No somos nosotros lo que los buscamos a Él, nosotros no lo amamos a Él, Él nos amó primero. Y Él nos amó con tanta compasión que el verbo que usa aquí, Lucas, para señalar lo que siente Cristo por ti y por esta mujer y por este joven, es compasión. Dice que cuando la vio, tuvo compasión de ella. Es difícil poder pensar en esta palabra en nuestros términos modernos. En el griego, la palabra es esplagchisomai, es conmoverse en las entrañas. En la mentalidad hebrea es que se te revuelven las tripas. Algo pasa con un vacío que constriñe tu corazón. Yo nunca lo he sentido, solamente algunas veces en mi vida, y solo cuando mi niña se hace daño o le quieren hacer daño. No sé si los padres han sentido esto. Pero es como que algo pasa y las entrañas se conmueven. Se perdió, ¿verdad? O sea, es horrible. Es como si tú te hubieras hecho daño. ¿Me hago entender? O sea, lo tomas tan personal que es como si te hubieras machucado un dedo. Los que son padres me entienden, ¿cierto? Yo nunca lo había sentido hasta ahora. Pero es algo extraño. Es como una parte de tu cuerpo, ¿verdad? O le hacen algo a tu niña o a tu hijo y, ¿verdad? Uno quiere, algo está mal allá adentro, ¿verdad? Se mueven las tripas, se constriñen todas. Esto es lo que siente Jesús por nosotros. Se lo toma personal. Tu dolor, Él lo toma personal. Es su dolor. Esto es. Ahora, ¿y por qué lo explico así? Porque tú seguramente en términos colombianos, yo tuve compasión de la señora y le di un almuercito. Eso no es lo que dice acá. Las veces que Jesús tuvo compasión son increíbles. Es la misma palabra que se usa cuando el Señor resuena sus narices en la presencia de Lázaro en la tumba. Es lo que lo mueve a Él en su interior para hacer algo por nosotros. Y lo curioso es que cada vez que se usa esa palabrita, conmoción interna en la vida de Cristo, siempre resulta en acción.
Eso es una ecuación increíble. Conmoción interna de Cristo igual a acción externa de Cristo. Él hace algo al respecto. Es el motor que lo lleva a sanar, a resucitar, a hablarnos con palabras de esperanza. En Mateo 14:14 fue el motor que lo llevó a sanar. En Marcos 15:32, él sintió el hambre de la gente que estaba hambrienta por la palabra y sintió y se conmovió en su espíritu y dijo, uy, esta gente tiene mucha hambre, o sea, le dolió, es como si el hambre la tuviera él. Démosle de comer. Pero Señor, ¿de dónde sacaremos pan para darles de comer a tantos? ¿Cómo así? Démosle de comer nosotros. Y hizo que los peces se multiplicaran para saciar el hambre de estas personas. Él no puede ver a su familia con hambre. Se conmueve. Fue lo que lo hizo tocar a un leproso para sanarlo en Marcos 1:41. Vio al leproso y sintió el ostracismo de este hombre como su ostracismo. Y sus entrañas se conmovieron. Colocó sus manos en este hombre. No quiero más que estés aislado. Y lo sanó. Fue lo que lo hizo enseñar a la gente desamparada en Israel. Cuando vio cómo las multitudes seguían a la apostasía de Israel y sus ídolos y su falso evangelio de obras, fue lo que lo hizo que sus entrañas se revolcaran y lo que lo impulsó a predicar la verdad con denuedo. En Marcos 6:34. Y es la misma palabra que se usa allí en Lucas 7:13. Lo que mueve el milagro no fue la petición de la viuda, no fue la intercesión de una persona, fue la conmoción de Cristo al ver la necesidad de esta señora. Y esto es lo que nos mueve, lo que lo mueve a él a salvarnos. A Cristo no lo mueve la intercesión de su mamá para salvarte a ti ni a tu familia. Son sus propias entrañas que cuando Él te ve y conoce tu sufrimiento más profundo, Él viene a tu rescate. Él cuando ve una oveja perdida, siente conmoción y va a buscarla. Deja las 99 por buscar a la extraviada. Él no necesita que su madre le llame la atención. Sus entrañas ya están conmovidas lo suficiente. Por eso Él se hizo hombre y vino a este mundo para salvarnos. Porque desde la eternidad su corazón estaba conmovido. El Señor nos muestra en su palabra cómo el corazón de Dios está conmovido por Israel. Y cómo es a causa de esa conmoción de Dios que Israel no fue consumido. La misericordia del Señor es lo que lo hace actuar en favor nuestro. Y esa historia realmente corrige mucho nuestro instinto a pensar estas palabras. Dios verá mi dolor si yo oro más. ¿Cierto? O si alguien intercede por mí, Él va a escucharme mejor. Si me porto mejor, Él se va a acordar de mí. Si me confieso, si pago la penitencia, si doy la ofrenda. No sé qué pensamientos tengas tú. Pero lo único que mueve a Dios a ayudarte es Él mismo. Su elección soberana de haberte amado desde antes de la fundación del mundo. Y punto. El texto dice que el Señor vio, se conmovió y actuó. El texto no dice que la viuda clamó, Jesús oyó y entonces actuó. Aquí no hay esta intercesión.
para mostrarnos que la iniciativa de nuestra salvación es solo de Dios, solo de Cristo. Esto es gracia de principio a fin. Y esto nos libera de la ansiedad religiosa y nos llena de gratitud humilde. Es lo que nuestras confesiones reformadas dicen. John Owen dice que esa compasión de Cristo no es un mero sentimiento, es un atributo divino y activo que brota del amor eterno de Dios. Por eso Cristo no es movido a actuar solo porque Él ve, sino por lo que Él es. Él es amor, Él es compasión. Así que en esa cena vemos la elección incondicional viva. La viuda no pidió, no buscó, no merecía nada. Solo por la gracia soberana el Señor vino a su encuentro. ¿Qué le dijo Él? No llores. Si usted le dice esto a alguien que está llorando, ¿verdad? Seguramente se gana un insulto, no sé. O que a mí me daría pena decirle a alguien que perdió un hijo, oye, no llores. Tranquila, no llores por eso. ¿Sí o no? Fuerte, ¿no? Qué insensible. Ahora, cuando el Señor nos dice, no llores, no es porque Él sea insensible a tu dolor. El no llores de Jesús es una promesa. No llores quiere decir yo voy a hacer algo al respecto, no te preocupes. Ahora, vamos más profundo en esto porque todos sufrimos de esto, ¿listo? En toda la Escritura, cuando Jesús dice, no llores, no temas, no es porque Él sea cruel o porque Él nos esté identificando con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento en el presente. Él está más bien dándonos en su palabra una promesa que es respaldada por su poder. Veamos esto, por ejemplo en Lucas 8:52, la hija de Jairo había muerto, la casa estaba llena de luto y Jesús dice, tranquilo hombre Jairo, no llores, no llores. ¿Qué hace inmediatamente? Resucita a la hija de Jairo. Primero le dijo no llores, después la resucita. El no llores, ¿qué era? Una promesa. Marcos 5:36. A Jairo. Él recibe la noticia, su hija murió. Oye, Jairo, tranquilo, no llores. Marcos 5:36. Cree, solamente no temas. María Magdalena está llorando en la tumba de Jesús. Y Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Ahora, ¿le importa a Jesús el dolor de María Magdalena? Había seguido a Jesús por tanto tiempo y ya no estaba con él. Pero Jesús le dice, no tienes motivos para llorar, María. Pero Señor, o sea, ¿acaso María Magdalena no te iba a ver más? No, sí me vas a ver. No en otra persona más que Él haya dejado en esta tierra visible, en la persona de su Espíritu. El Señor prometió dejarnos un consolador. ¿Se acuerdan? Yo me iré. No dejaré a alguien visible para que alguien me vea y diga, no, allí está Jesús, allí está Él. No. Dejaré a mi Paracletos, a mi representante en la tierra. Y donde esté mi representante, allí estoy yo. Y el Señor dijo, es bueno que yo me vaya, es bueno. O sea, es bueno que nos deje sin un pastor, es bueno porque los dejaré con un pastor. Y por si acaso no es León, ¿no? El pastor. Es el Espíritu Santo. Un consolador que es igual que yo. Él tomará de lo mío y le hará saber a ustedes todas las cosas. Él va a ser el pastor de la iglesia.
El Espíritu de Dios es el que pastorea tu alma con su presencia y su palabra. Donde está el Espíritu, el Señor dice, allí está el Hijo y allí está el Padre. Hermanos, esto es muy consolador. ¿Dónde está el pastor de la iglesia? Por si acaso, el pastor de esta iglesia no soy yo. Yo también soy una oveja. O que me digan, pastor, soy un supervisor. Pero el pastor de esa iglesia es el Espíritu Santo. Él prometió estar contigo, Cristo prometió estar contigo en Él todos los días de tu vida. Y por eso Él dijo, no temáis, no temáis. Yo me voy a ir, pero yo no los voy a dejar solos. Oye, qué miedo, siempre estuvieron con Cristo, los defendió hasta la muerte, dio la vida por ellos, pero ahora te vas. María está llorando. Y Jesús le dice, no temas, no temas. Y la respuesta fue el Pentecostés. ¿Por qué temer cuando el Señor está con nosotros todos los días? Él camina contigo mientras sale de este lugar. Él es el supervisor de tu alma. Él es quien te convence a ti de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que abre tus ojos para que puedas ver la grandeza de Cristo y la faz de Cristo en su palabra. Él es el que alumbra los ojos de tu entendimiento para que sepas que a quien estás orando es una persona real, que está en el cielo intercediendo por ti. Él es el que te da seguridad de que estás completo en Cristo, el Espíritu Santo. Nuestro Consolador. ¿No es increíble la forma en que el Señor nos consuela? ¿Por qué temer? ¿Por qué llorar? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Por qué no temer? Otra promesa más. No solamente es el Espíritu para María, es la gloria y el reino para nosotros. ¿Cómo temer? ¿Cómo temer a los ídolos de este mundo, a las naciones de este mundo, a la muerte en este mundo? Cuando nuestro Padre le plació, quiso, se conmovió por amor a sí mismo y por amor a nosotros, envió a su Hijo para darnos el reino. Nos lo dio como un don, un regalo. No dice aquí, a vuestro Padre le ha placido darles a ustedes el premio o algo así porque ustedes se lo ganaron. No, se los dio. Es un don, el reino es un don no merecido del Padre para ustedes. No te lo ganas. No son tus penitencias, no son tus lágrimas, no son tus confesiones. Es Cristo quien murió por ti y llevó todas tus maldiciones y vivió una vida de obediencia perfecta para que tú puedas recibir de su mano el reino. Al Padre le plació. Esto es libertad. Que nadie te la quite. Si hoy tu vida está marcada por las lágrimas, por el temor de la muerte, por la pérdida, por la incertidumbre, el Evangelio no te exige dureza emocional. Te llama a seguir a Cristo, a entender que Él está presente allí. El Dios omnipresente en la persona del Espíritu está allí contigo en su palabra. Sus promesas son las que deben sostener tu vida. Donde está el Espíritu, allí hay libertad. Allí hay consuelo, hay palabra que nos anima en medio de la tristeza y nos consuela con palabras de vida. La fe cristiana pues no es negación del dolor. No tenemos que negarnos al dolor. Tenemos que llevar nuestro dolor a Cristo. Es confianza en Él. Él tiene el poder para revertirlo todo. Así que la fe cristiana es confianza en Cristo. Lucas quiere que lo veamos. Jesucristo no solamente aquí consuela, sino que invierte todo, lo revierte. Él no solamente dice no llores, noten lo que dice el texto, acercándose,
tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. Noten el segundo punto, él actúa con autoridad. Levántate. Los féretros en ese tiempo se cargaban como en un diván, no era una caja de madera, sino estaba completamente el cuerpo expuesto. La gente lo podía ver allí con su color ceniza. La realidad de la muerte estaba presente para los niños, para todo el pueblo. Estaba allí el muerto a la luz de todos. Hoy tratamos de camuflarlo, decorar la ataúd bonita y colocarle flores y ni se ve el muerto, ¿verdad? Todo se ve bonito. Hoy maquillamos la muerte. Nos olvidamos, no queremos verla. Y ojalá esté la foto sonriente del difunto. Pero para Israel ellos no querían olvidarse de lo terrible y trágico que era la muerte. Y la exponen porque fue lo que Cristo vino a vencer. Allí está el muerto expuesto. Y Jesús se acerca a este hombre muerto y lo toca. Al tocarlo, a los ojos de todos los que estaban allí y sus discípulos, me imagino, dijeron, ¿qué está pasando aquí? Nuestro rabí va a tener que estar en ostracismo por 10 días, como la ley dice, porque se contaminó con la muerte. Número 19:11, el que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. Tenía que hacer lavamientos y todo para poder regresar a la comunión con el pueblo. La muerte lo contamina todo. Y esa es la figura aquí. Tocar el féretro, entonces, te hacía a ti impuro ceremonialmente. No podías entrar al pueblo de Dios, tenías que alejarte del culto y no podías tener comunión con Dios. Pero el Hijo de Dios puede alguna vez, mientras estuvo en la tierra, perder su comunión con el Padre. Nunca. ¿Pudo alguna vez ensuciarse en este polvoriento mundo? Nunca. ¿Han escuchado la doctrina de la impecabilidad de Cristo? ¿Han visto la madera de acacia que colocaban en el santuario, que no le entraba nunca el comején? No se la puede comer. Es una madera incorruptible. Ese era Cristo. Cristo es el hombre incorruptible. No había posibilidad alguna de que se corrompiera. De hecho, es todo lo contrario. Cuando Él toca al leproso que corrompe nuestra vida, porque somos corruptibles, en lugar de la corrupción entrar en Cristo, la santidad contagia. Cuando tú vas a Cristo, a veces uno piensa, no, yo para qué voy con mis pecados a Cristo, a confesarla y a botarle la basura. Tú vas a él corrompido como estás y lo que sales es santo. ¿Me hago entender? Es todo lo contrario. ¿Yo para qué voy a la iglesia si soy tan pecador? Pues acércate a Cristo, acércate a la Biblia, acércate a la oración. Ahora, ¿tienes miedo a salir puro? ¿Tienes miedo a que Él cambie tus pensamientos? Claro, las personas que tienen miedo se alejan de la luz. Pero cuando el Espíritu viene y quita el temor de nuestro corazón para convencernos de que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, nos acercamos confiadamente a Él para hallar socorro, porque cuando te acercas a Cristo tú no puedes seguir corrupto. Él es el autor de la vida, de Él mana la vida, no hay corrupción en Él. Él santifica a la persona que a Él se acerca. Él da vida al muerto que se acerca a Él. Él aparta del pecado al que se humilla delante de Él. Tú no tienes que cambiarte a ti mismo, tienes que más bien ir a Él en arrepentimiento y fe. Tú no te puedes cambiar, tú necesitas a Cristo. El pámpano no puede dar fruto si no está conectado a la vid. Y Cristo dijo, yo soy la vid verdadera, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Quieres más virtud en tu vida? Acércate a Cristo. Él es el que quita nuestras manchas, el que hace puro lo impuro, el que vivifica a lo que está muerto.
Los que lo llevaban se detuvieron y el muerto comenzó a hablar. Qué increíble, ¿no? El Señor vino a destruir la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás, ¿no? Porque él le encantaba condenarnos, no que él fuera el que matara, sino que cada vez que alguien muere, él realmente tenía el imperio porque nos atemorizaba. Ah, mira, tú también mereces la muerte. Vas a morir por tus pecados. La hiciste. Pero Cristo destruyó ese imperio y ese temor. ¿Saben por qué? Porque no hay condenación para el que está en Cristo. Cuando el Evangelio te amanece, tú no temes morir. Porque jamás te vas a encontrar con un juez. Te vas a encontrar con un Padre amante que conmovido en sus entrañas te va a recibir en gloria y te va a dar un abrazo, bienvenido. Y solo porque Él te ve a ti en Cristo. Ayer escuché un dicho que alguien dijo: tú no eres la suma de tus tú no eres una decisión que tomas en tu vida, sino la suma de todas tus decisiones. Error. Para el creyente, si tú cometes un error, esa pequeña mosca echa a perderlo todo en tu vida. Tú no eres, en Cristo un hombre se define no por lo que él hace, sino por lo que Cristo es. ¿Hago entender? Un pequeño error tuyo que cometiste hoy seguramente, ya la tienes. ¿Por cuántos pecados Adán y Eva fueron excomulgados del huerto? Uno. Ay, no puedes definir a un hombre por una cosa que haga así. Por esa cosa tú mereces la muerte eterna. Tus acciones, una acción en tu vida, un error en tu vida lo define todo. Pero Cristo vino a cambiar tu historia. Porque su santidad, cuando tú confías solo en Él y no en ti, eso lo definirá todo. Un hombre no es la suma de sus decisiones. Todo lo que es un hombre lo es solamente en Cristo y nada más. Ese es el Evangelio. Joven, te digo a ti, levántate. Eso es lo que es y punto. Es la obra poderosa de un Salvador poderoso. Es el Evangelio, su palabra. Es eficaz, da vida. Noten que allí no hay espectáculo, no hay manipulación, no hay oraciones largas. El mismo que dijo hágase la luz es el que hizo que amanecieran nuestros corazones y nos trajo de la muerte a la vida. La salvación es un milagro, hermanos. Y ahí está la diferencia del Evangelio y de toda religión humana. Aquí la voz de Cristo no aconseja, no sugiere, no inspira, Él ordena, crea, trae vida de la muerte. Cuando Cristo habla, la muerte no puede resistirse. Esa es la autoridad del Evangelio. Por eso es que cuando alguien confía en Cristo y en el Evangelio no predica otra cosa. No predica consejos de moral. No da ánimo con esperanzas falsas. Porque el Evangelio es poder de Dios y sabiduría de Dios. Seguramente tú estás aquí esta mañana y vas con la caravana fúnebre. Triste allí, sin esperanza. Una relación quebrantada tal vez, sueños frustrados, una enfermedad dice ya tiene la última palabra, la culpa, el pecado, un resentimiento que te está carcomiendo, la amargura que no has logrado soltar. Escucha esto. Tú que estás en el cortejo fúnebre, Cristo vino a revertirlo todo. Jesús no teme a tu impureza. Jesús no teme tu amargura.
Jesús no teme por la culpa que hay en tu corazón. Él quiere acercarse a ti hoy y tocarte y detener aquello que para ti es inevitable. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que Él toque tu vida hoy? A ti te digo, levántate. En tercer lugar, noten la respuesta. El Señor de vida despierta ahora en el corazón de las personas una respuesta, y debe ser la nuestra hoy. Temor, adoración y confesión. Dice que todos se sobrecogieron de asombro. Dice que hubo asombro o temor en el corazón de estas personas. Una vez que el muerto se incorporó, comenzó a hablar, Jesús lo restauró a la sociedad y lo entregó a su madre. Y el temor se apoderó de todos. El Señor en su poder restaura la vida y lo integra de nuevo a la comunidad. Es lo que hace el Señor. Ahora hay una caravana, la caravana fúnebre se convierte en una caravana de celebración, pero es una celebración temerosa. Hay gozo, hay gratitud, hay lágrimas, pero ya no de tristeza, sino de felicidad. Pero hay piernas temblando. Es por eso que entendemos que la asamblea de la iglesia es una celebración solemne, porque lo sobrenatural debe sobrecogernos de temor. Jesús dice, no teman a los que matan el cuerpo, teman más bien a aquel que puede tomar tu alma y tu cuerpo y meterlo al infierno, y ese es Dios. Tengan terror de Él, que sus piernas tiemblen delante de Él. Claro, hay gozo por su salvación, pero temor también. Esta gente temió. ¿Y por qué temió? Porque había un tremendo respeto por aquel que hizo el milagro, por lo sobrenatural, algo que no es común. ¿Cuántos de aquí han sido salvados por la gracia? Eso no es común. O sea, no es común que tú leas la Biblia y ahora entiendas que nada se trata de ti, que todo se trata de Cristo. No es común. Lo común es que leas la Biblia, la tuerzas y te pierdas. Y hagas parte de una secta o de una religión pagana que confía en las obras. Eso es común, es lo común. Lo que no es común es que te aferres solo a Cristo. Y si te ha pasado a ti, eso debería llenarnos de santo temor, porque eso es un milagro. Que tú hayas pasado de muerte a vida, que tu fidelidad esté con Cristo y con su evangelio, que tu corazón esté prendado a Él, es un milagro. Que te puedas acercar a Él y sepas que Él te escucha y que Él es tu amigo. Que Dios es tu Padre y no tu juez. Es un milagro. Que cuando pecas sabes que puedes correr a Él en arrepentimiento y fe y Él te recibe de pura gracia. Es un milagro. Y eso debe sobrecogerte de temor. Y debe hacernos tener más temor en esta iglesia, más solemnidad en nuestra asamblea, más amor por Cristo, más gratitud por lo que Él hace y más esperanza por lo que Él puede hacer en otras vidas. No, el pecado de los demás no es el fin de la historia. El pecado de tu hermano y las fallas y los fracasos de otros, cuando pecan contra ti, no es el final de la historia. Hay esperanza en Cristo. Hermanos, esto no se acaba. Nuestro pastor camina con nosotros, se ha comprometido con nosotros. Por eso no temáis, por eso no lloren. Lo que estás pasando hoy no es el final de la historia. ¿Comprendes? ¿Qué vas a hacer al salir de aquí? ¿Vas a proclamarlo? Dice que fue conocido el Señor por muchos.
Hermanos, si algo nos enseña este pasaje, es que la procesión de la muerte no tiene la última palabra para aquellos que pertenecen a Cristo. Tú no tienes que estar con ellos. No tienes que llorar y lamentarte y tener miedo del futuro. La mujer piadosa se ríe del porvenir. ¿Han leído eso en Proverbios? ¿Y por qué? Se tiene un Dios grandioso, un Dios salvador, un Dios que en sus entrañas se conmueve, un Dios que toma sus necesidades como suyas, un Dios que toma su dolor como propio. ¿Comprendes eso? Todo lo que te pasa, Dios se lo toma personal, porque eres como la niña de sus ojos. ¿No te reirás del futuro? ¿No te reirás del porvenir? ¿No saltarás con los becerros de la manada? ¿O seguirás de luto, como si no tuvieras un Salvador glorioso que tiene el poder y las llaves de la vida y la muerte en sus manos? ¿Seguirás llorando? ¿Seguirás temiendo? Cuando hay una esperanza tan increíble para ti hoy. ¿Sabes? Cuando Cristo murió, no fue el fin de la historia. Él no solo murió, Él resucitó al tercer día y Él es las primicias de nuestra resurrección. La resurrección de este muchacho fue una antesala, un anticipo de nuestra resurrección. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, los muertos no podían contaminarlo. La muerte tenía que retroceder. Un día el Señor vendrá a esta tierra por segunda vez. Y la muerte no podrá resistirlo. Tendrá que retroceder porque todos se levantarán de la tumba. Tus niños que tenías en tu vientre murieron. Los hijos que han muerto, de los cuales nos causaron dolor, ese día los veremos resucitados. El Señor nos entregará a nuestros seres queridos, porque la muerte fue sorbida en victoria en la cruz del Calvario. ¿Temerás esa muerte? No, no, Él la venció. Pero tienes que saber algo. En esa resurrección todos van a resucitar. Unos para condenación eterna. ¿Quiénes serán condenados? Aquellos que se han burlado del Hijo de Dios, que pusieron su confianza en su brazo, en su carne, que pusieron sus esperanzas en ellos mismos. Pero si tú pones hoy tu esperanza en Cristo, tú no morirás. Por eso si muere alguien de nosotros, no sé por qué el Señor me está permitiendo hablar de la muerte, pero si llegara a pasar aquí que muriéramos a alguien, seguramente moriremos, pero el Señor nos quiere preparar también para los días de luto. Tienen que saber algo, hermanos. Celebren. Celebren. Porque alguien se nos adelanta. Si alguien en la iglesia muere, se nos adelantó. Está ya en casa. Tiene lo que siempre soñó. Por lo que Cristo murió y dio su vida. La muerte no es nuestro fin. La muerte nos une a Cristo y resucitaremos y Él enjugará toda lágrima de los ojos. Y ya no habrá más enfermedad, no habrá más tristeza, no habrá más duelo, no habrá más amargura. Todas nuestras luchas acabarán allí, porque Él venció la muerte en la cruz. ¿Esa es tu esperanza? Que Dios nos ayude a tenerla, porque Dios ha visitado a su pueblo. Escuchen esto bien antes de terminar. Él da vida a los muertos y Él llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Creerás a su palabra? Vamos a orar. Señor, gracias, porque hoy como creyentes podemos vivir con la certeza de que tú nos ves. No hay dolor del cual tú no seas ajeno, ni cosas, circunstancias que pasen en nuestra vida por las cuales tú no te conmuevas en tus entrañas. Aun cuando somos vencidos por el mal, tu conmoción interna hizo que bajaras a este mundo para llevar la maldición del pecado sobre ti, porque no quieres que muramos.
sino que procedamos hoy al arrepentimiento. Gracias por intervenir en la historia. Gracias por hacer tuyas nuestras culpas. Y gracias por llevar la maldición nuestra en la cruz. Y gracias por darnos de gracia tus obras como lo que contará para nosotros en gloria. Gracias, Señor. Gracias porque un día nos restaurarás completamente y se revelará lo que ya somos en ti. Nuevas criaturas, poseedores de un reino eterno. A ti la gloria en esta iglesia, en Cristo Jesús. Amén.